Antes de comenzar con el capítulo de hoy, comprende esto y nadie podrá insultarte. Queremos pedirte un pequeño favor. Dale me gusta a este video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Además, nos encantaría conocerte y saber qué piensas. Queremos escuchar tu opinión en los comentarios. Si te interesa este tema, comenta la palabra 1. Si no es de tus favoritos, comenta 0. Con tu feedback podremos mejorar y crear contenido que esté más alineado con tus intereses. Ahora sí comencemos. Ambientación y contexto. En un rincón del mundo, escondido entre verdes colinas y bosques que parecían susurrar secretos al viento, existía un pequeño pueblo. Sus calles empedradas eran un testimonio del tiempo, y sus habitantes llevaban una vida sencilla, conectada con la naturaleza y los ritmos de la tierra. Este lugar parecía el refugio perfecto para cualquiera que buscara paz y armonía. Sin embargo, para Juan, un joven amable y de buen corazón, la tranquilidad del pueblo no se reflejaba en su vida personal. Aunque era conocido por su disposición para ayudar a los demás y su actitud humilde, sentía que algo faltaba: el respeto de quienes lo rodeaban. Cada día, al salir de casa, experimentaba situaciones que le dolían profundamente. Algunos vecinos ignoraban sus saludos, otros, en lugar de valorar sus esfuerzos, parecían burlarse de él. Incluso entre sus amigos más cercanos, a veces sentía que su opinión no era tomada en cuenta. Esto comenzó a pesarle, no solo en su corazón, sino también en su autoestima. Explorando las emociones de Juan. Juan se preguntaba constantemente: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo ganar el respeto de los demás y siempre trato de hacer lo correcto? Estas dudas crecían en su mente, alimentadas por la frustración y el deseo de ser valorado. Como cualquier ser humano, Juan buscaba aceptación, pero más allá de eso, deseaba algo que todos en algún momento anhelamos: respeto genuino. La presión de no sentirse suficiente empezó a afectarlo. Se encontraba revisando cada interacción, preguntándose si había dicho algo fuera de lugar o si su naturaleza servicial era percibida como debilidad. La decisión de buscar ayuda. En un momento de claridad, Juan recordó a su antiguo maestro Zen, un hombre cuya sabiduría había guiado a muchos a encontrar respuestas en los momentos más oscuros. Decidido a encontrar una solución, empacó unas pocas provisiones y se preparó para emprender el arduo camino hacia el monasterio, ubicado en lo alto de una montaña. El sendero no era fácil. Cada paso lo enfrentaba a sus pensamientos, a su inseguridad y a sus temores. Sin embargo, en lugar de detenerse, usó cada tramo del viaje para reflexionar. ¿Qué es el respeto?, se preguntaba. ¿Por qué parece tan difícil de ganar y tan fácil de perder? Estas preguntas resonaban en su mente mientras subía, y aunque aún no tenía respuestas, sentía que estaba más cerca de descubrirlas. Un encuentro transformador. Cuando finalmente llegó al monasterio, el aire era distinto. Había una calma que parecía envolver cada rincón del lugar, como si las preocupaciones del mundo exterior no pudieran entrar allí. El maestro, como siempre, estaba en meditación, rodeado de discípulos y visitantes que, como Juan, buscaban guía. Juan esperó pacientemente su turno. Observaba cómo otros exponían sus problemas al maestro, y cada respuesta que escuchaba lo llenaba de admiración. Cuando llegó su momento, se arrodilló frente al maestro y, con voz temblorosa, expresó su dolor. «Maestro, siento que nadie me respeta. Mis palabras parecen no tener peso, mis acciones, insignificantes. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto?». El maestro lo miró con serenidad y, con una leve sonrisa, le respondió: «Hijo mío, el respeto comienza dentro de ti. Nadie puede insultarte ni menospreciarte si tú mismo no lo permites». Reflexión y transición hacia las lecciones. Estas palabras, aunque simples, tocaron algo profundo en el corazón de Juan. ¿Podría ser que todo este tiempo había buscado respuestas afuera, cuando la verdadera solución estaba dentro de él? El maestro continuó, percibiendo la confusión de Juan.
escucha atentamente. No se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar tu relación contigo mismo. Hoy te compartiré 5 lecciones que, si las comprendes y aplicas, transformarán tu vida y liberarán tu espíritu de las cadenas del desprecio y los insultos. Las 5 lecciones del maestro Zen. El maestro hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran en el corazón de Juan. Luego, con la serenidad que lo caracterizaba, comenzó a compartir las 5 lecciones. Primera lección: aprende a decir no. Juan, la primera lección es comprender que un sí sin convicción es una traición a uno mismo. Cuando siempre dices sí para agradar a los demás, estás regalando tu poder personal. La gente comienza a tomarte por sentado, no porque sean crueles, sino porque tú les enseñas a hacerlo al no establecer límites. El maestro tomó una hoja de papel y comenzó a doblarla con cuidado. Imagina que este papel es tu energía. Cada vez que dices sí sin realmente quererlo, entregas una parte de ti. Mira lo que queda. Al terminar de doblar, el papel se había reducido a un pequeño cuadrado. Esto es lo que ocurre con tu espíritu cuando no valoras tus propios límites. Pero al aprender a decir no cuando es necesario, recuperas espacio, fuerza y dignidad. Juan reflexionó sobre esto. Se dio cuenta de que, muchas veces, había aceptado peticiones solo para evitar conflictos o para ser aceptado, pero al final se había sentido vacío y agotado. Segunda lección: no te quejes constantemente. El maestro continuó. La queja es como una roca que arrastras contigo. Cuando te quejas, enfocas tu energía en lo que está mal en lugar de buscar soluciones. Y lo que piensas y dices se convierte en lo que proyectas al mundo. El maestro señaló a un pequeño estanque cercano. Mira el agua. Es clara y refleja el cielo porque está en calma. Ahora, observa. Arrojó una piedra al agua, y las ondas distorsionaron su superficie. Esto es lo que ocurre con tu mente cuando te quejas, se turbia y deja de reflejar claridad. Pero si aprendes a transformar tus quejas en acciones constructivas, te convertirás en alguien que aporta luz, no peso. Juan recordó cuántas veces se había quejado con sus amigos sobre su falta de respeto, sin darse cuenta de que con ello reforzaba su propia inseguridad. Tercera lección: no estés siempre disponible. Hijo mío, ser generoso no significa agotarte por completo. Si estás siempre disponible para todos, las personas, incluso sin intención, comenzarán a menospreciarte. No porque no te valoren, sino porque el exceso de disponibilidad puede hacerte parecer como un recurso inagotable, como si tu tiempo y energía no tuvieran valor. El maestro señaló a una lámpara de aceite que ardía cerca. Para iluminar, la lámpara necesita aceite. Si no la llenas, se apagará. Así es tu energía. Aprende a proteger tu tiempo, a recargar tu espíritu, y serás como esta lámpara, siempre brillante, pero nunca vacía. Juan reflexionó sobre todas las veces que había dejado de lado sus propios planes y necesidades para estar disponible para los demás. Entendió que, al no valorarse a sí mismo, había enseñado a otros a hacer lo mismo. Cuarta lección: cumple tu palabra. Juan, la honestidad es el puente hacia el respeto. Cuando prometes algo y no lo cumples, tu credibilidad se erosiona. Pero cuando cumples tu palabra, incluso en las cosas pequeñas, te conviertes en alguien en quien los demás pueden confiar. El maestro tomó una rama y escribió en la tierra la palabra confianza. Luego, la borró con un movimiento rápido. La confianza es como este mensaje en la tierra, fácil de borrar, difícil de escribir de nuevo. Por eso, mide tus promesas y, una vez hechas, cúmplelas con integridad. Juan recordó ocasiones en las que, por querer agradar, había hecho promesas que no pudo cumplir. Comprendió que esto no solo había afectado la percepción que los demás tenían de él, sino también su propia autoestima. Quinta lección: trabaja en ti mismo. La última lección, hijo mío, es la más importante. Si quieres respeto, debes comenzar por respetarte a ti mismo. Y esto solo se logra trabajando en tu interior. Cultiva tus habilidades,
mejora tus hábitos y construye una versión de ti mismo que admire incluso cuando estés a solas. El maestro señaló a un árbol robusto en el patio del monasterio. Este árbol no creció fuerte de la noche a la mañana. Cada día absorbió agua, enfrentó tormentas y buscó la luz del sol. Tú también eres como este árbol. La fortaleza no llega de afuera, sino del esfuerzo constante por ser mejor cada día. Juan sintió una profunda conexión con esta enseñanza. Entendió que no podía controlar cómo lo trataban los demás, pero sí podía controlar cómo se veía a sí mismo y qué tipo de persona quería ser. Reflexión final: la transformación de Juan. Cuando Juan regresó a su pueblo, no era el mismo joven inseguro que había partido. Aplicó las lecciones del maestro con paciencia y determinación. Día tras día, estableció límites, dejó de quejarse, valoró su tiempo, cumplió sus compromisos y trabajó en su interior. Con el tiempo, las burlas y el desprecio que había sentido desaparecieron. Las personas comenzaron a notar su cambio. Ya no buscaba desesperadamente la aprobación de los demás y, paradójicamente, fue entonces cuando empezó a recibir el respeto que siempre había deseado. Mensaje para vos que nos estás escuchando. Esta historia nos muestra que el respeto no se exige, se inspira. Y esa inspiración comienza dentro de ti, cultivando una relación de valor y amor propio. ¿Cuál de estas lecciones resonó más contigo? Si les gustó lo que escucharon y aprendieron algo valioso hoy, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaremos subiendo todos los días. Además, nos encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones, preguntas o sugerencias aquí abajo, ya que eso nos ayudará a mejorar y conectar con ustedes. Gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo video.